Hola, este es el video resolviendo el primero de los ejercicios sobre el tema número 4, que es sobre el costo capital. Bueno, nos dicen, la siguiente información bursátil corresponde a la empresa Pepsi y SP500. Usted ha sido contratado por un fondo de inversión para determinar el costo capital promedio ponderado y así poder utilizar ese dato para calcular el valor de la empresa con el fin de recomendar a un cliente la adquisición o no de acciones de dicha compañía. Adicionalmente, a la información proporcionada por el portal financiero Yahoo Finance, usted encontró lo siguiente. La rentabilidad ofrecida por el bono del Tesoro de los Estados Unidos es de 4,70%. El nivel del índice del S&P 500 hace un año fue 5.056,15. El costo bruto de la deuda es 5%. El gasto por intereses netos es de 1.286.258. El escudo fiscal es de 362.791. Por acá también nos dice el costo de flotación pagados para las acciones preferentes es del 5% del precio del mercado. Para las acciones comunes es de 10 por acción. Eh, Precio y dividendo de las acciones preferentes es 86 y 380 respectivamente. También nos dice que por cada dólar de patrimonio de la empresa, perdón, por cada dólar de patrimonio, la empresa tiene $2 de deuda y uno de capital preferente. Con base en lo anterior, en el punto A nos pide calcular la estructura capital de la empresa. Entonces nos dice que por cada dólar de patrimonio se tiene 2 de deuda y $1 de capital preferente. Ustedes podrán, ¿verdad?, pensar que al decir patrimonio, incluye también las acciones preferentes, pero no lo incluye porque las acciones preferentes son híbridas, digamos, es como un mix entre las acciones comunes y una deuda. Me imagino que varios de ustedes ya probaron contabilidad intermedia 2, que es el curso donde se ve ese mix. Y bueno, vamos a tener un total de 4. Entonces, la deuda va a ser el 50%, las acciones comunes van a ser un 25%, al igual que las acciones preferentes. Y bueno, con eso ya hicimos la parte número A del ejercicio. Este ejercicio va a ser bastante corto. A grandes rasgos, de lo que trata el tema de costo capital es cómo se financian las empresas. Normalmente las empresas cuando van a realizar un proyecto no solo se financian con un método, digamos, no solo se financian con deuda, sino que también se pueden financiar con acciones preferentes, acciones comunes y la deuda al mismo tiempo. Entonces, para eso se hace un costo capital promedio ponderado. Entonces, por acá nos dice, calcula el KD, el KI, el KP y el KS. Bueno, el KP, bueno, si aún no lo han visto, el KP significa costo de las acciones preferentes. Vamos a colorarlo. Sí, por acá. Dice que el KP significa el costo de las acciones preferentes. Bueno, si ustedes ven, ya nos dan el KD, que nos dice que el costo bruto de la deuda es 5%. Entonces, el KD ya lo tendríamos. Entonces, vamos a calcular el KI, que es el costo neto de la deuda. Entonces, sabemos que la fórmula para calcular el costo neto de la deuda es KI igual al KD 1 menos T. Nosotros ya tenemos el KD, que es del 5%, pero todavía no tenemos cuánto es la tasa de impuestos. Entonces, habría que sacarla. Por acá nos dan algunos datos que nos pueden ayudar a sacar esa tasa, que nos dice que el gasto por interés neto es de 1.256.258 y que el escudo fiscal
es de 362.791. Ok, para esos ejercicios, en especial de este tema, uno tiene que meterle un poquito más de análisis o de lógica que los ejercicios anteriores. Entonces, la fórmula para el escudo fiscal es escudo fiscal igual T por gasto por interés. De primera impresión, podríamos pensar que tenemos los datos necesarios para sacar esa tasa, porque ya nos dan el escudo fiscal, que era de 362.791, y también nos dan el gasto por interés, que es de 1.256.258. El problema aquí es que nos dan el gasto por interés neto. Nosotros necesitamos para calcular la tasa, bueno, la tasa de impuestos, que es lo que vamos a despejar por acá, necesitamos el gasto por interés bruto. Entonces, por eso les decía que ocupaban un poquito de lógica. Entonces, si este es el neto y este es lo que me quitaron por temas de impuestos, al sumarlo, tendría el gasto por interés bruto. Entonces, tendríamos que sumarlo, que va a ser 1.286.258 más 362.791. Y ya con eso podemos despejar y así obtener la T, que es la tasa de impuestos. Y este despeje nos da que la tasa de impuestos es del 22%. No, ya tenemos la tasa de impuestos. Y ya podemos sacar cuál es el costo neto de la deuda, perdón. Que es de 3.9%. Ok, entonces eh, ya tenemos el KE y el KI. Vamos vamos a calcular el KS. Bueno, este tema, el costo más bien sería el rendimiento de las acciones comunes, que es el KS, se puede calcular en este tema de dos formas. Bueno, la primera es bajo el modelo KPM, que es lo que hicimos en el tema número 3, y se pueden calcular con la siguiente fórmula que está por acá, que es el costo de la acción común con Gordon, que es esta fórmula que está por acá. Normalmente, el anunciador nos va a decir con cuál de las dos hay que calcularlo, ¿verdad? En este caso, acá nos dice que es con el modelo KPM. Entonces, vamos a calcular eh, el KS bajo el modelo KPM. Entonces, recordamos que la fórmula era rendimiento del activo libre de riesgo más el beta, rendimiento de mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo. Ok, entonces vamos a ver qué datos de este ya tenemos. Bueno, por acá nos dice que la rentabilidad ofrecida por un bono del Tesoro de los Estados Unidos es de 4.70%. Ese es el rendimiento del activo libre de riesgo. Nos dice que el índice del S&P 500 hace un año fue de 5.056.15. Entonces, va a haber que compararlo con el actual para ver cuál es su rendimiento de mercado, que es de 5.815. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, nosotros ya tenemos el rendimiento del activo libre de riesgo, que es de 4.70%. El beta, el beta de Pepsi nos lo dan por acá.
Casi no se ve, pero es 0,54. Rendimiento de mercado, lo que andamos buscando. Y por acá tenemos de nuevo el rendimiento del activo libre de riesgo, que es 4,70%. Entonces, por este lado voy a calcular el rendimiento de mercado. Entonces, tenemos que el rendimiento de mercado igual. El beta de hace un año que es de 5.056.15 y el beta actual es de 5.815,03. Menos 1%. Y eso nos va a dar que el rendimiento de mercado es de 15%. Y vamos a obtener que el KS es de 4,65%. Y solo nos falta el KP, que como les dije anteriormente, el KP es el costo de las acciones preferentes. Voy a darlo para acá. Sí, el KP es el costo de las acciones preferentes. Entonces, la fórmula para calcular el KP va a ser la siguiente. Que es KP igual dividendo preferente dividido entre el precio del dividendo preferente menos la flotación. Entonces, la fórmula era la siguiente. Bueno, por acá cometí un error, ahora que me fijo. El KS, el valor del KS es de 10,26%. Ahora sí, vamos a calcular el KP. Y entonces tenemos que la fórmula del KP es dividendo preferente dividido entre el precio del dividendo preferente menos la flotación. Entonces, por acá nos decía que el precio y dividendo de las acciones preferentes era de 86 y 3,80 respectivamente. Entonces ya teníamos el precio y el dividendo, nos faltaría la flotación, que nos dice que para las acciones preferentes la flotación es el 5% del precio del mercado. Entonces ya tendríamos todos los datos. Entonces acá arriba sería 3,86, más bien. No, sería 3,80. El precio, el enunciado nos decía que era de 86 menos el precio de flotación que era 86 por el 5%. Entonces, eso nos da que el costo de las acciones preferentes es de 4,65%. Y con eso terminamos este ejercicio. Este ejercicio realmente es muy simple. Es como un ejercicio introductorio al tema. Ya en el siguiente ejercicio van a ver cómo, cómo se van desarrollando esos temas, ¿verdad? Porque normalmente se hace el costo capital promedio ponderado, que es muy similar ¿a cuál era? Cuando hacíamos el rendimiento del portafolio, ¿verdad? Es como la misma lógica.
pero aquí va a ser con el costo que tiene cada financiamiento, con el costo neto que tiene cada financiamiento, con su peso. Entonces, si nosotros tenemos que para la deuda el costo neto es de un 5% y su peso es de 50% y así sucesivamente, podemos obtener el costo capital promedio ponderado. Y con esto llegamos al final del ejercicio.